El suave tic-tac del reloj en nuestra casa de 2 pisos en los suburbios de Boston parecía reflejar la creciente tensión entre Jacob y yo. Soy Margo y, durante los últimos 5 años, he trabajado interminables horas en un reconocido estudio de arquitectura en el centro de la ciudad. Cada mes, traigo a casa $10,000 para mantener el estilo de vida de nuestra familia. No es fácil, pero siempre he creído en hacer lo mejor para nosotros. Jacob, mi esposo desde hace 7 años, solía ser un exitoso banquero de inversiones, pero después de una serie de malas decisiones en el mercado de valores, ha dependido cada vez más de mis ingresos. Ha sido difícil verlo luchar, pero lo que es aún más doloroso es cómo minimiza mi contribución. Actúa como si el dinero simplemente apareciera de la nada, sin reconocer las largas noches que paso encorvada sobre mi mesa de dibujo o los fines de semana que sacrifico para cumplir con los plazos. El martes pasado, Jacob soltó una noticia que sacudió los cimientos de nuestra relación. Acababa de llegar a casa después de un día especialmente agotador en la oficina, con los pies adoloridos por los tacones, cuando anunció, sin previo aviso ni discusión, que sus padres se mudarían a nuestro dormitorio principal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No me malinterpretes, siempre he sido cordial con mis suegros. Son buenas personas, de verdad. Pero decidir ponerlos en el espacio más íntimo de nuestro hogar sin siquiera consultarme se sintió como una traición. Para empeorar las cosas, esto significaba que Jacob y yo seríamos relegados al pequeño cuarto de invitados en la planta baja, el que tiene el colchón incómodo y la ventana que no cierra bien. Intenté razonar con él, hacerle ver lo injusto que era. Le expliqué cuánto contribuyo económicamente, cuánto sacrifico para mantener nuestra casa en orden. Claro, Jacob solo puso los ojos en blanco y dijo que este no era mi problema. Son mis padres, dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. Y esta también es mi casa. No hay nada que hablar. Sentí un nudo de indignación formarse en mi pecho, pero me lo tragué. Años de intentar mantener la paz me habían enseñado a elegir mis batallas, así que decidí callar, al menos por el momento. Tal vez, si le daba tiempo para reflexionar, se daría cuenta de lo injusto que era todo esto. Los días siguientes fueron un torbellino de silencios tensos y miradas evitadas. Me refugié en el trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina para no tener que enfrentar el caos creciente en casa. Jacob había comenzado a vaciar nuestro dormitorio, apilando nuestras pertenencias en cajas de cartón que se alineaban en el pasillo. Cada vez que pasaba junto a ellas, sentía que un pedazo de mi corazón se rompía. El viernes por la noche, finalmente reuní el valor para abordar el tema nuevamente. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, con los restos de nuestra cena para llevar esparcidos entre nosotros. Aclaré la garganta, con las manos temblorosas mientras dejaba el tenedor sobre la mesa. Jacob, comencé, tratando de mantener la voz firme. Sé que quieres ayudar a tus padres, y lo respeto, pero ¿no crees que deberíamos haber hablado de esto juntos? Esto nos afecta a los dos y siento que mi opinión no te importa. Levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño. ¿Qué hay que discutir? Necesitan un lugar donde quedarse y tenemos el espacio. Fin de la historia. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Pero es nuestro dormitorio, Jacob. Nuestro espacio privado. Y somos nosotros quienes pagamos la hipoteca. ¿No crees que deberíamos tener voz y voto en quién vive aquí? Sus ojos se encendieron con furia y, de manera instintiva, me incliné hacia atrás en mi silla. ¿Estás diciendo que mis padres no son bienvenidos en nuestra casa? Espetó. No, eso no es lo que estoy diciendo en absoluto, protesté, sintiendo como mi argumento cuidadosamente construido se desmoronaba. Solo creo que deberíamos haberlo hablado antes. Quizás podríamos haber encontrado otra solución que funcionara para todos. Jacob se levantó de golpe, haciendo rechinar la silla contra el suelo de baldosas. No hay nada que hablar. Se mudan la próxima semana y punto. Si no puedes aceptar eso,
Tal vez deberías buscar otro lugar donde quedarte. Dicho esto, salió furioso de la cocina, dejándome sola en la mesa, rodeada por los restos de nuestra cena y los pedazos rotos de nuestro matrimonio. Mientras lavaba los platos, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo dejó Jacob de verme como su compañera y empezó a tratarme como si fuera una subordinada? Pensé en todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años, las horas interminables, las vacaciones perdidas, los sueños postergados de formar nuestra propia familia. Todo había sido por nosotros, por nuestro futuro juntos. Pero ahora sentía que ese futuro se desvanecía, reemplazado por una realidad que no reconocía y que, sin duda, no quería. Esa noche, mientras yacía despierta en nuestra habitación que pronto dejaría de ser nuestra, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, caminando constantemente sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. ¿Pero qué podía hacer? La idea de dejar a Jacob me aterrorizaba. Habíamos construido una vida juntos y, a pesar de todo, aún lo amaba. O al menos, amaba al hombre que solía ser. Cuando la primera luz del alba se filtró por las cortinas, tomé una decisión. Intentaría una última vez hacer que Jacob entendiera. Si eso no funcionaba, bueno, cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Por ahora, tenía que concentrarme en pasar el día y encontrar el instante adecuado para tener esa conversación crucial. Lo que no sabía era que ese momento llegaría antes de lo esperado y cambiaría todo de formas que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con la mente aún dando vueltas por los eventos de la noche anterior. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del sistema de calefacción encendiéndose contra el frío otoñal de Boston. Bajé descalza a la cocina, con la esperanza de que una taza de café fuerte me ayudara a despejar la cabeza. Mientras estaba junto a la ventana, observando cómo el vecindario cobraba vida, escuché los pasos pesados de Jacob en las escaleras. Mi ritmo cardíaco se aceleró y respiré hondo, preparándome para lo que viniera. Entró en la cocina con el rostro marcado por la determinación. Sin siquiera un buenos días, me tendió una caja de cartón vacía. Empieza a empacar, dijo con voz fría y autoritaria. Mis padres llegarán esta tarde. Lo miré, sintiendo como la incredulidad se apoderaba de mí. Jacob, por favor, comencé, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Podemos hablar de esto? Pero él ya se daba la vuelta, subiendo nuevamente las escaleras. No hay nada de qué hablar, Margo. Solo haz lo que te digo. Me quedé allí, sosteniendo la caja, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Este no era el hombre con el que me había casado. El Jacob que yo conocía jamás me habría hablado así. Jamás habría tomado una decisión tan grande sin considerar mis sentimientos. Lentamente, como un autómata, subí las escaleras hasta nuestro dormitorio, que pronto sería el dormitorio de sus padres. Miré a mi alrededor, observando el espacio que habíamos compartido durante tantos años. Las paredes de un azul pálido que habíamos pintado juntos, riendo y cubiertos de salpicaduras. La foto enmarcada de nuestra luna de miel en Hawái, donde nos habíamos prometido ser siempre un equipo. La cómoda antigua que restauré con mis propias manos, pasando fines de semana lijándola y barnizándola mientras Jacob me animaba. Mientras comenzaba a colocar nuestras pertenencias en la caja, cada objeto se sentía como un pedazo de mi corazón siendo arrancado. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero parpadeé para contenerlas. No dejaría que Jacob me viera llorar. No ahora. Las horas pasaron mientras trabajaba, la tensión en la casa volviéndose más espesa con cada minuto. Jacob entraba y salía, lanzando órdenes y criticando mi progreso. Con cada palabra dura, sentía mi paciencia desvanecerse un poco más. Finalmente, cuando el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, escuché el crujido de neumáticos sobre la grava de la entrada. Los padres de Jacob habían llegado. Me quedé en lo alto de las escaleras,
observando cómo Jacob abría la puerta con una sonrisa radiante y cálidas palabras de bienvenida, tan diferentes del tono frío que había usado conmigo durante todo el día. «Bienvenidos, bienvenidos», exclamó. «Pasen, déjenme mostrarles su habitación». Su madre, Ellen, una mujer menuda con los mismos ojos de Jacob, entró primero, seguida de su padre, George, un hombre alto de rostro severo y cabello entrecano. Mientras comenzaban a subir las escaleras, los ojos de Ellen se cruzaron con los míos y vi un destello de algo en su expresión. ¿Preocupación? ¿Culpa? Pero entonces Jacob estaba allí, apresurándolos a pasar junto a mí como si fuera invisible. Me retiré a la habitación de invitados, nuestra nueva habitación, y me senté al borde de la cama con la cabeza entre las manos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cuándo me convertí en una extraña en mi propio hogar? Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Era Ellen. «Margo, querida», dijo con voz gentil. «Espero que no estemos causando demasiados problemas». Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más. Pero entonces Jacob llamó desde el piso de abajo y ella se apresuró a irse. A medida que avanzaba la noche, me encontré cumpliendo mecánicamente el papel de buena anfitriona. Ayudé a preparar la cena, puse la mesa, hice pequeñas charlas, pero por dentro estaba gritando. Cuando sus padres se fueron a la cama, Jacob me acorraló en la cocina. «¿Ves? No estuvo tan mal, ¿verdad?», dijo con un tono condescendiente. Algo dentro de mí se rompió. «¿No tan mal?», susurré, manteniendo la voz baja para no despertar a sus padres. «Jacob, has puesto nuestras vidas patas arriba sin siquiera consultarme. Soy tu esposa, no tu empleada. Tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en nuestro hogar». Su rostro se ensombreció. «Te dije que esto no está en discusión. Mis padres necesitaban un lugar donde quedarse y tomé una decisión. Fin de la historia». «Pero no es solo tu decisión», insistí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Contribuyo tanto a esta casa como tú, incluso más. Tengo derecho a ser parte de estas decisiones». Los ojos de Jacob brillaron con furia. Dio un paso hacia mí, su voz baja y amenazante. «¿Cómo te atreves a cuestionarme? Soy el hombre de esta casa. Harás lo que digo y te quedarás callada, Margo». Me mantuve firme. Años de frustración contenida finalmente explotaron. «No, Jacob. Esta vez no. No voy a callarme. Se supone que somos compañeros, iguales, pero me has tratado como si no fuera nada, como si mis sentimientos no importaran. No puedo seguir viviendo así». Lo que ocurrió después pareció desarrollarse en cámara lenta. El rostro de Jacob se contorsionó de ira y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó con fuerza en el estómago. Tropecé hacia atrás, golpeando dolorosamente mi cadera contra la encimera de la cocina. Por un momento, no pude respirar, no podía creer lo que acababa de pasar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jacob se quedó allí, con el pecho agitado, una expresión de sorpresa en su rostro, como si él mismo no pudiera creer lo que había hecho. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás, finalmente, algo encajó en su lugar. Me di cuenta con total claridad de que esa falta de respeto, esa violencia, era algo que no podía perdonar ni olvidar. Sin decir una palabra, lo aparté y corrí escaleras arriba hasta la habitación de invitados. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y mi bolso. Podía oír a Jacob llamándome, su voz una mezcla de ira y pánico, pero no me detuve. Bajé las escaleras y salí por la puerta principal sin siquiera tomar un abrigo. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero lo agradecí. Me despejó la mente, agudizó mi determinación. Me metí en el coche y encendí el motor. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Pero mientras salía del camino de entrada, dejando a Jacob parado en el porche, supe una cosa con certeza:
no podía quedarme en esa casa ni un minuto más. Mientras conducía por las calles silenciosas del vecindario, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. Conduje durante horas sin un destino en mente. La ciudad dio paso a los suburbios y luego al campo, mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Finalmente, detuve el coche en el estacionamiento de un pequeño motel junto a la carretera. Exhausta pero extrañamente llena de energía, hice el registro y me desplomé en la cama de mi modesta y desgastada habitación. Mientras miraba el techo manchado de agua, comencé a pensar en lo que vendría después. Tenía algo de dinero ahorrado, no mucho, pero lo suficiente para mantenerme a flote por un tiempo. Podría quedarme aquí unos días y planear mi próximo movimiento. Quizás podría quedarme con mi antigua compañera de universidad, Sarah, que vivía a unas pocas ciudades de distancia. Siempre me había dicho que podía contar con ella si alguna vez la necesitaba. Mientras los eventos de la noche se repetían en mi mente, sentí una extraña mezcla de emociones. Miedo, por supuesto. Miedo a lo desconocido, a empezar de nuevo. Pero también había una sensación de emoción, de posibilidad. Durante demasiado tiempo, había estado viviendo la vida de Jacob, doblándome a su voluntad. Ahora, por primera vez en años, tenía la oportunidad de vivir para mí misma. Debía haberme quedado dormida, porque cuando volví a abrir los ojos ya era tarde en la tarde. Mi teléfono, que había apagado durante el viaje, vibraba sin cesar. Llamadas perdidas y mensajes de Jacob, de sus padres, de nuestros amigos en común. Los ignoré todos. En su lugar, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar sobre mis derechos legales, procedimientos de divorcio, refugios para mujeres. Con cada pieza de información que recopilaba, me sentía más fuerte, más en control. A medida que caía la noche una vez más, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aquí tienes la traducción al español en un formato de párrafo fluido. Tomé la decisión de que no volvería. Esta vez no. Jacob había cruzado un límite y no había vuelta atrás. No sería fácil empezar de nuevo a los 35 años, pero sabía que era necesario. Me merecía algo mejor. Me merecía una vida en la que fuera valorada, respetada y escuchada. Mañana llamaría a Sarah. Buscaría un abogado. Comenzaría el proceso de recuperar mi vida. Pero por esta noche me permití descansar, respirar y empezar a sanar. Mientras me dejaba llevar por el sueño, sentí una sensación de paz envolviéndome. Por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias el mañana. No importaban los desafíos que me esperaran, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Después de todo, ya había dado el paso más difícil. Me había ido. El camino por delante podía ser incierto, pero había algo claro: yo, Margot, finalmente era libre. A la mañana siguiente, desperté desorientada. El entorno desconocido de la habitación del motel me confundió por un momento. A medida que la realidad volvía a instalarse, una extraña mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de mí. Sí, era libre, pero también estaba sola y enfrentándome a un futuro incierto. Tomé mi teléfono, dudando antes de encenderlo. Como era de esperar, comenzó a vibrar de inmediato con una avalancha de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de voz y textos, todos de Jacob, sus padres y algunos amigos en común. Los repasé rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza mientras leía los mensajes cada vez más frenéticos y enojados de Jacob. Margot, ¿dónde estás? Vuelve a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. Estás siendo ridícula. Deja de hacer tonterías y regresa. Si no vuelves, ni siquiera te molestes en regresar. Ese último mensaje me hizo detenerme. Era tan típico de Jacob. Tratando de controlarme incluso ahora,
creyendo que podía intimidarme para que volviera. Pero esta vez, sus amenazas tuvieron el efecto contrario. Solo reforzaron mi determinación de mantenerme alejada. Eliminé todos los mensajes y bloqueé su número. Luego, respiré hondo y llamé a Sarah. Margo, la voz de Sarah aún sonaba adormilada. ¿Está todo bien? Apenas son las 7 de la mañana. Sarah, lo siento por llamarte tan temprano, dije, con la voz temblorosa. Me fui de casa. Me fui de Jacob. Las cosas se pusieron mal y no pude quedarme más. ¿Podría quedarme en tu casa unos días mientras organizo todo? Hubo una pausa y por un instante temí que dijera que no. Pero entonces habló, con preocupación y determinación en su tono. Por supuesto, cariño. Quédate el tiempo que necesites. ¿Dónde estás ahora? Voy por ti. El alivio me inundó. Estoy en un motel, a las afueras de Worcester. Te enviaré la dirección. Espera ahí, estaré en una hora. Después de colgar, me senté al borde de la cama y me permití respirar. Tenía un lugar seguro a donde ir. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras esperaba a Sarah, comencé a hacer una lista mental de lo que debía hacer: encontrar un abogado, asegurar mis recursos financieros, buscar un nuevo lugar donde vivir. Las tareas parecían abrumadoras, pero me obligué a tomarlas una a la vez. Primero, inicié sesión en mi cuenta bancaria personal, la que Jacob no conocía. Había estado ahorrando pequeñas cantidades de cada sueldo durante años, diciéndome a mí misma que era para emergencias. Supongo que esto calificaba como una. No era una gran suma, pero sería suficiente para mantenerme a flote durante unos meses si era cuidadosa. Luego, busqué abogados de divorcio en la zona. La palabra divorcio me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario. No podía volver con Jacob, no después de lo que había pasado. Hice una lista de algunos abogados especializados en casos de abuso doméstico, prometiéndome a mí misma que los llamaría el lunes por la mañana. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Sarah estaba allí, su rostro lleno de preocupación. Sin decir una palabra, me envolvió en un fuerte abrazo. Fue en la seguridad de los brazos de mi amiga donde finalmente me permití derrumbarme. Todo el miedo, la ira y la tristeza que había estado reprimiendo brotaron en sollozos incontrolables. Sarah me sostuvo, murmurando palabras de consuelo hasta que me calmé. Luego, me ayudó a recoger mis pocas pertenencias y me guió hasta su coche. Mientras nos alejábamos del motel, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Estaba dejando atrás más que solo un edificio. Estaba dejando atrás una vida que se había convertido en una prisión. El viaje hasta el apartamento de Sarah en Framingham transcurrió en silencio. Observé por la ventana, viendo el paisaje familiar de Massachusetts pasar. ¿Cuántas veces había recorrido esas mismas carreteras con Jacob, planeando nuestro futuro juntos? Ahora, ese futuro se había desvanecido, reemplazado por un lienzo en blanco que era a la vez aterrador y emocionante. El apartamento de Sarah era pequeño pero acogedor, lleno de arte colorido y el aroma de velas de vainilla. Me llevó hasta la habitación de invitados, disculpándose por el desorden. No es mucho, dijo. Pero es tuyo por todo el tiempo que lo necesites. Me senté en la cama, abrumada por su amabilidad. Sarah, no sé cómo agradecerte lo suficiente. Te prometo que no me quedaré mucho tiempo. Solo necesito un poco de tiempo para aclarar las cosas. Sarah se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Margo, escúchame. Eres mi mejor amiga. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, sin condiciones. Ahora, ¿por qué no descansas un poco? Podemos hablar más cuando estés lista. Asentí con gratitud, de repente consciente de lo agotada que estaba. Sarah salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me recosté en la cama, dejando que los acontecimientos de las últimas 24 horas me envolvieran.
Debí haberme quedado dormida, porque cuando abrí los ojos de nuevo, la habitación estaba bañada por la luz dorada de la tarde. Podía oír a Sarah moviéndose en la cocina, el aroma del café flotando por el apartamento. Me uní a ella, aceptando la humeante taza que me ofreció con una sonrisa agradecida. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina y, por un rato, simplemente disfrutamos del silencio cómodo. Finalmente, Sarah habló. ¿Quieres hablar de ello? Tomé una respiración profunda y comencé a contarle todo: la presión financiera, el comportamiento cada vez más controlador de Jacob, la llegada de sus padres a vivir con nosotros y, finalmente, la confrontación que me llevó a irme. Sarah escuchó sin interrumpir, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa e indignación. Cuando terminé, extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Margo, lo siento mucho por todo lo que has pasado, pero estoy orgullosa de ti por haber tomado la decisión de irte. Hiciste lo correcto. Sus palabras, aunque simples, aliviaron un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Había estado tan preocupada por lo que la gente pensaría, por ser juzgada por haber abandonado mi matrimonio, que escuchar el apoyo de Sarah me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Durante los siguientes días, el apartamento de Sarah se convirtió en mi centro de operaciones. Con su aliento, me sumergí en la planificación de mis próximos pasos. Llamé a los abogados de mi lista y finalmente me decidí por una mujer llamada Lisa, especializada en casos como el mío. Era compasiva pero firme y me aseguró que haría todo lo posible para proteger mis intereses. También contacté a mi jefe en la firma de arquitectura y, para mi alivio, fue comprensivo. Me ofreció la opción de trabajar de forma remota por un tiempo hasta que lograra estabilizarme. Era una preocupación menos y agradecí la estabilidad que me brindaba mi trabajo. A medida que pasaban los días, empecé a sentirme más fuerte, más segura de mí misma. El miedo y la duda que me habían perseguido en los primeros días tras dejar a Jacob comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una creciente sensación de empoderamiento. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí misma y trazando mi propio camino. Una tarde, aproximadamente una semana después de haberme ido, Sarah y yo estábamos sentadas en su balcón, viendo el atardecer sobre el horizonte de Framingham. Se volvió hacia mí con una expresión pensativa. «Sabes, Margo, he estado pensando. Mi contrato de alquiler termina en un par de meses. ¿Qué te parece si buscamos un lugar juntas? Un nuevo comienzo para las dos». Me sorprendió lo mucho que me gustó la idea. ¿Estás segura? No quiero ser una carga. Sarah rió. ¿Una carga? Margo, tenerte aquí ha sido genial. Había olvidado lo divertido que era ser compañeras de cuarto en la universidad. Además, este lugar es demasiado pequeño para las dos a largo plazo. Podríamos encontrar algo con más espacio, tal vez incluso un pequeño jardín. Pasamos el resto de la noche buscando apartamentos en línea y sentí una oleada de emoción. Esto no era lo que había imaginado para mi vida, pero tal vez, solo tal vez, podría ser incluso mejor de lo que había planeado. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, pensé en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Había dejado atrás una vida que me asfixiaba, enfrentado mis miedos y ahora estaba al borde de un nuevo comienzo. Aún quedaban desafíos por delante, el proceso de divorcio, volver a ver a Jacob, reconstruir mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlos. Yo era Margo y ahora estaba escribiendo mi propia historia. Pasara lo que pasara, sabía que tenía la fuerza para afrontarlo. Mientras me dejaba llevar por el sueño, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades, y no podía esperar para ver qué me traería. Mientras yo comenzaba mi nueva vida con Sarah, Jacob estaba enfrentando las consecuencias de sus actos en nuestra antigua casa. No presencié lo que sucedió después. Pero lo supe más tarde por Ellen, la madre de Jacob, quien se puso en contacto conmigo unas semanas después de que me fui. Así fue como describió ese día.
Jacob había pasado la noche dando vueltas, alternando entre llamar a mi teléfono y enviar mensajes de texto cada vez más furiosos. Cuando amaneció, finalmente se desplomó en el sofá, cayendo en un sueño intranquilo, aún aferrado a su teléfono. Ellen y George caminaron a su alrededor en puntillas, intercambiando miradas preocupadas. Habían escuchado la discusión, el sonido de algo o alguien golpeando la encimera, pero habían estado demasiado asustados, demasiado inseguros para intervenir. Ahora, al ver a su hijo tirado en el sofá, con ojeras marcadas bajo los ojos, sintieron una mezcla de preocupación y decepción. ¿Deberíamos despertarlo?, susurró George a su esposa. Ellen negó con la cabeza. Déjalo dormir. Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. Se retiraron a la cocina, hablando en voz baja sobre tazas de café. Ellen quería llamar a la policía y reportarme como desaparecida. George se opuso, diciendo que no conocían toda la historia. Su discusión fue interrumpida por el sonido de un auto entrando en la entrada. Jacob se despertó bruscamente con el ruido, la esperanza brillando en sus ojos. ¿Margo?, llamó, tambaleándose hasta la puerta principal. Pero no era yo. Era el jefe de Jacob, Mark, quien lucía confundido y un poco molesto. Jacob, ¿qué está pasando? No te presentaste a la reunión con los Henderson y no contestas el teléfono. El cliente está furioso. Jacob parpadeó, tratando de procesar la información. Había olvidado por completo el trabajo, la vida fuera de mi desaparición. Margo se fue, dijo con voz ronca. Se fue anoche. He estado tratando de encontrarla. La molestia de Mark se transformó en preocupación. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con se fue? Mientras Jacob intentaba encontrar una explicación, Ellen intervino. Hubo una discusión anoche, dijo en voz baja. Se volvió física. Margo se fue y no hemos sabido nada de ella desde entonces. Los ojos de Mark se agrandaron mientras miraba entre Jacob y sus padres. ¿Física? Jacob, tú. No pudo terminar la frase. La implicación quedó flotando en el aire. El rostro de Jacob se contrajo. No fue mi intención, susurró. Estaba enojado y la empujé. Dios, ¿qué he hecho? Mark respiró hondo, claramente luchando con lo que acababa de escuchar. Jacob, creo que deberías tomarte un tiempo libre. Arregla esto. Yo me encargaré de la cuenta de los Henderson. Cuando Mark se dio la vuelta para irse, se detuvo y dijo. Jacob, consigue ayuda. Esto no está bien. El resto del día pasó en una neblina para Jacob. Alternó entre momentos de actividad frenética, llamando a amigos en común, revisando hospitales locales y largos periodos de silencio desalentador. Ellen y George lo observaron impotentes, sin saber cómo manejar esta versión de su hijo que apenas reconocían. Cuando cayó la noche, Jacob pareció recobrarse. Se duchó, se afeitó y se puso ropa limpia. Mamá, papá, anunció. Voy a arreglar esto. Le pediré perdón a Margo. Le rogaré que vuelva si es necesario. Todo estará bien. Ellen y George intercambiaron miradas preocupadas, pero no dijeron nada. Lo observaron mientras ordenaba el dormitorio principal, su dormitorio ahora, alisando las sábanas, esponjando las almohadas, como si estuviera preparando todo para mi regreso. Fue George quien lo notó primero, un papel doblado, pegado en el interior de la puerta del armario. Jacob, llamó, ¿qué es esto? Jacob se giró, palideciendo al ver la nota. Con manos temblorosas, la desdobló y comenzó a leer en voz alta. Jacob, para cuando leas esto, ya me habré ido. No solo de la casa, sino de tu vida. Lo que pasó anoche me hizo darme cuenta de que no puedo seguir contigo. No es seguro y no es saludable. Esta habitación ya no es tuya. Tampoco lo soy yo. Adiós para siempre. Margo. Las palabras flotaban en el aire,
pesadas y definitivas. Jacob leyó y releyó la nota, como si esperara que las palabras cambiaran. Pero seguían siendo las mismas, un testimonio implacable de las consecuencias de sus acciones. Ellen se llevó una mano a la boca, ahogando un jadeo. «Oh, Jacob», susurró, «¿qué has hecho?». Jacob no respondió. Solo se quedó allí, con la nota arrugada en su mano, mirando fijamente la puerta del armario. Era como si toda la energía se hubiera desvanecido de repente. George carraspeó incómodo. «Hijo, tal vez deberíamos irnos a casa. Darte algo de espacio para que pienses en todo». Eso pareció sacudir a Jacob de su trance. «No», exclamó, girándose hacia sus padres. «No pueden irse. Tienen que quedarse». Los miró con desesperación. «Margo volverá. Tiene que hacerlo. Y cuando lo haga, todo tiene que estar perfecto». Ellen dio un paso adelante y extendió la mano para tocar el brazo de Jacob. «Cariño, no creo que», comenzó a decir, pero Jacob se apartó bruscamente de su contacto. «Está bien», insistió él, con un tono de voz cada vez más frenético. «Todo está bien. Margo solo está molesta. Se calmará y volverá a casa, ya verás». Durante los días siguientes, el comportamiento de Jacob se volvió cada vez más errático. Pasaba horas limpiando meticulosamente la casa, preparando comidas elaboradas que nadie comía, todo mientras insistía en que yo regresaría en cualquier momento. Se negó a ir al trabajo, ignoró llamadas de amigos y le contestaba de mala manera a sus padres cada vez que sugerían, aunque fuera de forma sutil, que tal vez, solo tal vez, yo no volvería. Ellen y George observaban con creciente preocupación cómo su hijo se desmoronaba. Se habían mudado con Jacob y conmigo para estar más cerca de la familia, para disfrutar su jubilación en compañía de sus seres queridos. En cambio, se encontraron en medio de un matrimonio en ruinas, siendo testigos del derrumbe emocional de su hijo. Una semana después de mi partida, Ellen reunió el valor suficiente para llamarme. Me encontró justo cuando salía de la oficina de mi abogada, después de finalizar los detalles de la orden de restricción que estaba presentando contra Jacob. Margo, su voz sonaba vacilante, con una mezcla de alivio y preocupación. «Soy Ellen, nosotros hemos estado tan preocupados por ti». Sentí una punzada de culpa. A pesar de todo, sabía que Ellen y George no eran responsables de las acciones de Jacob. «Estoy bien, Ellen», le aseguré. «Estoy a salvo». Hubo una pausa, y casi podía oír las preguntas sin formular flotando en el aire entre nosotras. Finalmente, Ellen volvió a hablar. «Jacob no está bien, Margo. No es el mismo. Creo que necesita ayuda». Cerré los ojos, reprimiendo el impulso instintivo de regresar y arreglarlo todo. Pero eso ya no era mi responsabilidad. «Lo siento, Ellen», dije en voz baja, «pero yo no puedo ser quien lo ayude. No más». La voz de Ellen se quebró. «Lo entiendo, solo desearía que las cosas fueran diferentes». Cuando colgamos, sentí una mezcla extraña de emociones, tristeza por el dolor que Jacob estaba atravesando, culpa por la situación en la que había dejado a sus padres, pero también una renovada certeza de que había tomado la decisión correcta al marcharme. Esa noche le conté a Sarah sobre la llamada. Ella me escuchó con paciencia y luego me abrazó. «Hiciste lo correcto, Margo», dijo con firmeza. «Las acciones de Jacob no son tu responsabilidad. Ahora debes enfocarte en sanar y seguir adelante». Y tenía razón. Por mucho que una parte de mí deseara regresar y arreglarlo todo, sabía que eso ya no era posible. La nota que había dejado en la puerta del armario no era solo una despedida para Jacob. También era una despedida para la persona que yo solía ser, la que se habría quedado a pesar del peligro, la que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Ahora estaba escribiendo una nueva historia, una en la que yo era la protagonista, no solo un personaje secundario en la vida de otra persona.
No siempre era fácil, y había días en los que el peso de mis decisiones resultaba abrumador. Pero entonces recordaba la sensación de las manos de Jacob sobre mí, el miedo y la impotencia que había sentido en aquel momento, y sabía que estaba en el camino correcto. La nota en la puerta había sido mi declaración de independencia. Ahora era momento de vivir conforme a esas palabras. Las semanas posteriores a mi partida de la vida de Jacob fueron un torbellino de actividad y emociones. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. Me volqué en la tarea de reconstruir mi vida, decidida a crear un futuro que realmente me perteneciera. Mi primera prioridad fue asegurar mi situación legal y financiera. Lisa, mi abogada, fue un verdadero apoyo durante ese tiempo. Me guió a través del proceso de divorcio y de obtener la orden de restricción contra Jacob. Es solo una precaución, me aseguró cuando dudé acerca de la orden. Con su comportamiento, es mejor prevenir que lamentar. También tuve que desvincular mis finanzas de las de Jacob, lo que resultó ser un proceso complejo y, a menudo, frustrante. Teníamos cuentas compartidas, inversiones conjuntas y la hipoteca de la casa que resolver. Me sentí agradecida de haber mantenido en secreto una cuenta de ahorros durante años, ya que me proporcionó un colchón financiero en medio de la tormenta. Mi jefe en la firma de arquitectura siguió mostrándose comprensivo, permitiéndome trabajar de forma remota mientras ponía en orden mi vida personal. Me sumergí en mis proyectos, encontrando consuelo en el ritmo familiar del diseño y la planificación. El trabajo me ayudaba a mantener la mente ocupada durante el día, evitando que pensara demasiado en el caos que había dejado atrás. En mi vida personal, vivir con Sarah fue una bendición. Su apoyo inquebrantable y la comodidad de tener a una amiga cerca me ayudaron a superar los momentos más oscuros. Nos adaptamos rápidamente a una rutina sencilla, compartir comidas, ver películas y conversar hasta altas horas de la noche. Me recordaba a nuestros días en la universidad, pero con una profundidad nueva en nuestra amistad, forjada por las dificultades que estaba enfrentando. Sin embargo, no todos mis amigos fueron tan comprensivos como Sarah. A medida que la noticia de mi separación de Jacob se extendía, me sorprendieron y me hirieron algunas de las reacciones. Personas que había considerado amigos cercanos de repente se volvieron distantes, incómodos con la realidad de lo que había sucedido. Algunos incluso insinuaron que estaba exagerando, que debía darle otra oportunidad a Jacob. Tal vez fue solo algo de una vez, me dijo mi amiga Rachel un día mientras tomábamos café. Han estado juntos tanto tiempo. ¿Estás segura de que quieres tirarlo todo por la borda? Sus palabras me dolieron, pero al mismo tiempo fortalecieron mi determinación. No se trata solo de ese momento, Rachel, le expliqué, intentando mantener mi voz firme. Se trata de años de falta de respeto, de sentirme sin valor y sin ser escuchada. Me merezco algo mejor. Rachel no parecía convencida, pero me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Estaba aprendiendo a confiar en mi propio juicio, a mantenerme firme en mis decisiones. Mientras yo reconstruía mi vida, Jacob luchaba por aceptar la nueva realidad. A pesar de la orden de restricción, hizo varios intentos de contactarme. Me dejó mensajes de voz que iban desde disculpas entre lágrimas hasta acusaciones llenas de enojo. Escuché los primeros, sintiendo cómo me dolía el corazón al oír el sufrimiento en su voz, antes de decidir que lo más saludable para mí era no involucrarme en absoluto. Ellen me mantenía informada sobre la situación de Jacob, aunque yo no se lo había pedido. Parecía necesitar a alguien con quien hablar, y yo no tenía el corazón para alejarla por completo. A través de ella, supe que Jacob finalmente había tomado una licencia en el trabajo y había comenzado a ver a un terapeuta. Está tratando de cambiar, Margot, me dijo Ellen en una de nuestras llamadas. Ahora se da cuenta de lo mal que te trató. Quiere enmendarlo. Suspiré, sintiendo esa mezcla familiar de culpa y frustración. Me alegra que esté buscando ayuda, Ellen. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Espero que pueda sanar y crecer, pero no puede hacerlo por mí.
Tiene que hacerlo por él mismo. Conforme pasaban las semanas y luego los meses, comencé a sentirme más asentada en mi nueva vida. Sarah y yo encontramos un hermoso apartamento de 2 habitaciones con un pequeño balcón donde podíamos cultivar hierbas y flores. El proceso de amueblar y decorar nuestro nuevo hogar fue catártico, permitiéndome expresarme de maneras que no había podido en años. También empecé a redescubrir pasiones que había dejado de lado durante mi matrimonio. Me uní a un club de lectura local, comencé a tomar clases de yoga e incluso me inscribí en un taller de cerámica. Cada nueva actividad me ayudaba a reconectar con partes de mí misma que casi había olvidado que existían. Una mañana de domingo, mientras cuidaba nuestro pequeño jardín en el balcón, tuve un momento de claridad. El sol calentaba mi rostro, el aroma de la albahaca y el romero llenaba el aire, y me di cuenta de que era feliz. No solo estaba sobreviviendo, no solo estaba saliendo adelante, realmente era feliz. La realización me llenó los ojos de lágrimas, lágrimas de alivio, de gratitud, de alegría. Por supuesto, no todo fue fácil. Aún había días difíciles, momentos en los que el peso de todo lo que había sucedido amenazaba con abrumarme. El proceso de divorcio se alargaba, con Jacob impugnando cada punto y haciendo que todo fuera más doloroso y agotador de lo necesario. Había noches en las que me quedaba despierta, dudando de mis decisiones, preguntándome si había intentado lo suficiente para salvar mi matrimonio. Pero entonces recordaba el miedo que sentí aquella noche en la cocina, los años de sentirme pequeña e insignificante, y sabía que había tomado la decisión correcta. Mi proceso de sanación no solo se trataba de dejar atrás a Jacob. También se trataba de confrontar mi propio papel en nuestra relación disfuncional. A través de la terapia, comencé a entender por qué me había quedado tanto tiempo, por qué había permitido que me trataran de esa manera. Fue un trabajo difícil y doloroso, pero con cada sesión me sentía más fuerte, más consciente de mí misma. Al acercarme a la marca de 6 meses de mi nueva vida, recibí una llamada inesperada del padre de George Jacobs. Su voz era áspera e incómoda mientras hablaba. Margo, te debo una disculpa, dijo. Deberíamos haber hecho algo esa noche. Deberíamos haber intervenido, haber visto lo que estaba sucediendo. Lo siento, te fallamos. Me quedé en silencio por un momento, abrumada por sus palabras. Gracias, George, logré decir finalmente. Eso significa mucho para mí. Después de colgar, me senté en el balcón dejando que la conversación se asimilara en mi mente. Se sintió como un cierre, un reconocimiento del dolor que había soportado. No borraba lo que había sucedido, pero ayudaba a calmar una herida que ni siquiera me había dado cuenta de que seguía abierta. Esa tarde, mientras Sarah y yo compartíamos una botella de vino y veíamos la puesta de sol desde nuestro balcón, sentí una sensación de paz envolverme. Mi vida no era perfecta, todavía había desafíos por enfrentar, heridas aún sanando, pero estaba en el camino correcto. Sabes, dijo Sarah, levantando su copa en un brindis, estoy muy orgullosa de ti, Margo. Has avanzado mucho. Choqué mi copa contra la suya, sonriendo. Gracias, Sarah, por todo. No podría haberlo hecho sin ti. Mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo en tonos de rosa y dorado, pensé en el camino que había recorrido. Desde el miedo y la incertidumbre de aquella noche, 6 meses atrás, hasta la fortaleza e independencia que sentía ahora. Había sido una experiencia transformadora. Sabía que aún habría días difíciles. El divorcio no estaba finalizado y seguramente habría más obstáculos que superar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por el futuro. Ahora estaba escribiendo mi propia historia y las posibilidades eran infinitas. Cuando cayó la noche y las primeras estrellas aparecieron en el cielo, me hice una promesa en silencio. No importaba qué desafíos me esperaran, los enfrentaría con valentía y respeto por mí misma. Era Margo, sobreviviente, amiga, arquitecta y mucho más. Y estaba lista para lo que viniera.
A medida que se acercaba el aniversario de un año desde mi partida de Jacob, me encontré en un estado de reflexión. Habían cambiado tantas cosas en esos 12 meses. Parecía que había pasado toda una vida desde que había huido de nuestra casa en medio de la noche, aterrorizada e insegura. Decidí marcar la ocasión con un viaje en solitario a Cape Cod. Sara se ofreció a acompañarme, pero sabía que esto era algo que necesitaba hacer sola. Era el momento de abrazar completamente mi independencia, de demostrarme a mí misma que podía valerme por mis propios medios. La pequeña cabaña frente a la playa que alquilé era muy diferente de las lujosas vacaciones que solía tomar con Jacob. Pero cuando pisé la arena en mi primera mañana allí, sentí una libertad que ningún resort de 5 estrellas podría haberme dado. Pasé mis días caminando por la orilla, recogiendo conchas marinas y observando las olas estrellarse contra las rocas. Por las noches, me sentaba en el porche con una copa de vino, dibujando el paisaje y escribiendo mis pensamientos en un diario. Fue en una de esas noches tranquilas cuando recibí un correo electrónico de Lisa, mi abogada. La línea de asunto decía, divorcio finalizado. Mi corazón se aceleró mientras lo abría y leía rápidamente el contenido. Era oficial. Después de meses de negociaciones y trámites, estaba oficialmente divorciada de Jacob. Me quedé allí sentada por un largo rato, observando el sol hundirse en el horizonte y procesando la noticia. No era el futuro que había imaginado para mí cuando dije sí, acepto todos esos años atrás, pero sentí un inmenso alivio y cierre. Esa noche soñé con el océano. En mi sueño, estaba nadando, llevada por suaves olas hacia una orilla lejana. Cuando desperté, me sentí renovada, como si el sueño hubiera lavado las últimas dudas y arrepentimientos que aún quedaban. Al regresar de Cape Cod, me sumergí en mi trabajo con energía renovada. El tiempo lejos no solo me había rejuvenecido, sino que también había despertado nuevas ideas para mis diseños. Presenté un nuevo y audaz concepto para un centro comunitario ecológico a mi empresa y, para mi alegría, les encantó. Por primera vez en mi carrera, me dieron el liderazgo de un proyecto importante. Mientras me sumergía en la planificación y el diseño del centro comunitario, me encontré pensando cada vez más en mi propio lugar dentro de la comunidad. Me había enfocado tanto en mi propia sanación y crecimiento personal que no había reflexionado demasiado sobre cómo podría usar mis experiencias para ayudar a otros. Por impulso, me puse en contacto con un refugio para mujeres local y me ofrecí como voluntaria. Estaban encantados de contar con una arquitecta y me preguntaron si estaría dispuesta a ayudar a rediseñar sus espacios de vida para hacerlos más acogedores y funcionales. Me entregué al proyecto con entusiasmo, trabajando por las noches y los fines de semana para crear un diseño que transformara el refugio en un verdadero refugio para mujeres necesitadas. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en lo cerca que había estado de necesitar un lugar así yo misma. El día en que las renovaciones se completaron, me encontré de pie en la recién rediseñada área común, rodeada por el personal y las residentes del refugio. Al escuchar sus palabras de gratitud y ver la esperanza en sus ojos, sentí una calidez extenderse por mi pecho. Esto era más que un simple proyecto. Era una forma de convertir mi dolor en algo positivo, de ayudar a otras personas que estaban recorriendo el difícil camino que yo misma había transitado. Una de las residentes, una joven llamada Tessa, se acercó a mí después de la ceremonia de inauguración. Gracias, dijo en voz baja. Este lugar ahora se siente como un hogar, como si hubiera esperanza, ¿sabes? Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Lo sé, respondí. ¿Y si hay esperanza? Eres más fuerte de lo que crees. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, me di cuenta de que había encontrado un nuevo propósito. Mi experiencia me había dado una perspectiva única, una que podía usar para marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. En los meses siguientes, seguí siendo voluntaria en el refugio, ofreciendo no solo mis habilidades de diseño, sino también mi tiempo como oyente y apoyo para las mujeres allí.
Sus historias de resiliencia y valentía me inspiraban a diario, recordándome mi propia fortaleza y cuánto había avanzado. Fue a través de mi trabajo en el refugio que conocí a Daniel, un trabajador social de gran corazón, con un ingenio rápido y una sonrisa fácil. Nos unimos por nuestra pasión compartida por ayudar a los demás y pronto comenzamos a pasar cada vez más tiempo juntos fuera del refugio. Al principio, dudaba en volver a abrir mi corazón. Las heridas de mi matrimonio con Jacob, aunque sanadas, habían dejado cicatrices. Pero Daniel fue paciente y comprensivo, nunca presionándome más allá de lo que me sentía cómoda. Nuestra primera cita fue un picnic en el parque, nada extravagante ni intimidante. Mientras nos sentábamos en la manta, compartiendo sándwiches e historias, sentí un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo, la simple alegría de conectar con alguien a un nivel profundo. A medida que nuestra relación crecía, me sorprendía lo diferente que se sentía en comparación con lo que había tenido con Jacob. Daniel me escuchaba cuando hablaba, valoraba mis opiniones y apoyaba mis ambiciones. Éramos compañeros en el verdadero sentido de la palabra, alentándonos mutuamente a crecer y perseguir nuestras pasiones. Una noche, mientras caminábamos tomados de la mano a lo largo del río Charles, Daniel se giró hacia mí con una expresión seria. Margo, dijo, quiero que sepas que entiendo tu pasado. Sé que has sido lastimada y quiero que sepas que siempre respetaré tus límites y tu independencia. Eres una mujer increíble y me siento honrado de ser parte de tu vida. Sus palabras me llenaron de emoción y me hicieron llorar. Durante mucho tiempo, había temido que mi pasado me definiera, que nunca podría volver a confiar o amar. Pero aquí estaba este hombre maravilloso, viéndome por quien realmente era y amándome, no a pesar de mi pasado, sino por la fortaleza que me había dado. A medida que nuestro primer año juntos llegaba a su fin, Daniel y yo decidimos mudarnos juntos. No tomamos la decisión a la ligera, tuvimos muchas conversaciones sobre lo que significaría, sobre nuestras expectativas y miedos. Pero, al final, se sintió como lo correcto. El día que trasladamos la última de mis cosas a nuestro nuevo apartamento, me encontré de pie en el balcón, mirando la ciudad. Tanto había cambiado en los 2 años desde que dejé a Jacob. He reconstruido mi vida desde cero, redescubriendo mi pasión por mi trabajo, encontrando nuevas formas de contribuir a mi comunidad y abriendo mi corazón al amor nuevamente. Sarah se unió a mí en el balcón, entregándome una copa de champán. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Choqué mi copa contra la suya, sonriendo. Por los nuevos comienzos y por el camino que nos ha traído hasta aquí. Mientras el sol se ponía sobre Boston, pintando el cielo con tonos brillantes de naranja y rosa, sentí como una profunda sensación de gratitud me envolvía. El camino no había sido fácil, pero cada paso me había llevado a este momento, a esta vida que verdaderamente era mía. Pensé en la mujer asustada que huyó de su hogar en plena noche, en aquella que dejó una nota en la puerta del armario. Ahora parecía una persona diferente, un capítulo en un libro que había conducido a esta hermosa nueva historia. Cuando me giré para reunirme con Daniel y nuestros amigos en el interior, me detuve un momento, echando un último vistazo al paisaje urbano frente a mí. En algún momento había pensado que dejar a Jacob significaba abandonar todo lo que conocía, todo lo que era. Pero ahora entendía que había sido el primer paso para convertirme en la persona que siempre estaba destinada a ser. Yo era Margo, arquitecta, amiga, voluntaria, compañera, superviviente. Y mi historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando.